Habíamos comentado que una delegación de uruguayos viajó a Sudáfrica hace algunas semanas para conocer de primera mano la ganadería, la invernada de un país que tiene una gran dependencia de los corrales de engordes. Vamos a dividir en dos partes la participación de hoy del veterinario Álvaro Ferrés, asesor de la gran mayoría de los filoteros que tenemos en el Uruguay. ¿Y qué dato podemos aportar para la economía, Ferrés, de Sudáfrica o de la economía de Sudáfrica para los uruguayos? Y bueno, por ejemplo, datos que a nosotros nos sorprendieron. Es un país sin petróleo, pero el combustible vale la mitad que acá. O por decir de otra manera, un litro de gasoil vale 90 centavos de dólar. Es un país muy rico en minerales, carbón. Es un país productor de maíz en forma importante, produce frutas. Es un país productivamente muy rico. Minas de oro, tiene una cantidad de riqueza. El Producto Bruto Per Cápita es la mitad que el Uruguay. Y eso creo que obedece a la gran población que tiene. Una gran población con un gran problema social. Cuando digo problema social, entre la gente de color y los blancos. Después de Mandela hubo una gran liberalización o gran liberalización de los derechos de la gente de color y ha habido una gran inmigración de la gente blanca. Se van de Sudáfrica. Sí, los blancos se van de Sudáfrica. En los últimos 20 años han emigrado más de 1,5 millones de blancos de Sudáfrica. Había 5 millones, hoy se habla que hay 3,5 millones, de 55 millones de personas que tiene Sudáfrica. El motivo por el cual emigran es porque las leyes en las cuales favorecen determinados sectores de la población no lo favorecen a ellos. Entonces ya deja de ser rentable parte de los negocios que tienen y prefieren ir a invertir a otros lugares. Y yo creo que con eso también Sudáfrica está sufriendo, porque por ejemplo en el tema agropecuario el valor de la tierra ha bajado. Hoy en Sudáfrica hay más de 20.000 establecimientos a la venta. La mayoría de los propietarios de los establecimientos son personas blancas, que en algunas reformas que ha hecho el Estado para dársela a las personas de color, la han expropiado pagándolas, pero la gente de color, ya sea por educación, ya sea por cultura, trabaja poco. Entonces esa tierra después queda improductiva. Algunos se la arriendan, llamémosla a los blancos, pero a su vez hay un gran problema de inseguridad. Fue de las cosas que más nos llamó la atención, la gran inseguridad que vive la gente en las ciudades y en el campo, y particularmente en el campo. Tú vas a un establecimiento promedio cualquiera y hay un nivel de defensas en cuanto a cercas eléctricas, perros, gente armada, guardias de seguridad particulares, etcétera, que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Y es muy común escuchar historias. De hecho, nosotros visitamos un establecimiento que en el año anterior a 3 propietarios de campos fueron asesinados para robarlos por personas de color, básicamente, que como tienen un cierto respaldo de la justicia, no digo respaldo de la justicia, sino que es una justicia lenta, que está con un cuestionamiento en cuanto si es de color, no de color, los derechos, etcétera, está haciendo que mucha gente quiera vender y emigrar. Y nosotros conocimos a varios productores que estaban haciendo inversiones en el exterior, queriendo salir de Sudáfrica a vender por esta problemática, que nosotros muchas veces no la entendemos, que nosotros no la vivimos, que nosotros no la sufrimos, porque no es solo un tema de la gente de color. Después dentro de Sudáfrica hay 9 etnias distintas, de tribus que tienen una organización social distinta, que a su vez son autónomas en sus zonas, pero a su vez cuando tienen que interactuar, cuál es el derecho y cuál es el deber que tienen, es difícil de entender. Eso es en Sudáfrica, que es el país, a nuestro entender, más rico y ordenado de África. Imagínate lo que puede ser en el resto de los países. Y decías que los filoteros son habitualmente dueños de la industria cárnica. Sí, la mayoría de los corrales de engorde que nosotros fuimos a visitar en cuanto a los propietarios son... ¿Pero es porque de repente viene un extranjero y elige algún filotero de punta aquí en Uruguay y se dio por eso? ¿O es porque realmente los filoteros terminan con el trabajo de la industria en Sudáfrica? No, yo creo que hay dos cosas. Primero todo, que después del 94 hubo un cambio en cómo tenía que ser la industria frigorífica en Sudáfrica. Y segundo, porque es el medio por el cual encontrar una mejor comercialización de las haciendas.
en cuanto a cuando uno produce determinado volumen, que tenga una salida acorde con el abastecimiento acorde en las grandes superficies, cadenas de distribución, supermercados. Por eso es que los feedlot tienen sus propios frigoríficos. ¿Tienen su propio supermercado, dices? No digo su propio supermercado, sus propios acuerdos con las cadenas de supermercados. Pero nosotros fuimos a visitar una planta, la segunda planta más grande de Sudáfrica, donde tenían que encargarse de toda la distribución de todos los supermercados que había en Sudáfrica de esa cadena, que pueden ser 300 sucursales, y lo hacen de ahí. La mayoría de la carne que se vende es carne fresca, por lo tanto un animal entra al frigorífico y a las 72 horas no queda nada del animal. No es que quede un stock de carne congelada, no queda nada. ¿El proceso cómo fue? ¿Eran filoteros y pasaron a ser industriales o es como en Uruguay? ¿Son industriales y por lo tanto pasaron a ser filoteros de punta? Yo diría que eran filoteros y pasaron a ser industriales, por lo que te dije anteriormente, por el cambio que hubo en Sudáfrica. Antes los frigoríficos pertenecían a otras personas. Cuando fue creciendo la industria del feedlot y profesionalizándose, vieron que tenían que abarcar esa etapa del proceso productivo. ¿Y eso le da más solidez al negocio, creen ustedes, ahora que conocieron esa parte? Yo creo que tienen dos grandes ventajas para poder hacerlo. Si Uruguay tuviese como único mercado, como principal mercado, el mercado interno, no tenga ninguna duda que todos nosotros pondríamos frigoríficos, porque es una manera muy fácil de comercializar la carne, ya sea por venta en medias reses o en cuartos y eventualmente desosado. Yo creo que la problemática empieza cuando el Uruguay tiene que exportar el 70% de lo que produce, y ahí es bastante más complicado porque el animal, quién sabe, se desparrama en 15, 20 o 30 mercados distintos, diferentes cortes, que esa problemática Sudáfrica no la tiene. Entonces la complejidad del negocio industrial acá es mayor a la complejidad del negocio industrial en Sudáfrica. ¿No existen capitales extranjeros dominando la industria o el agronegocio en Sudáfrica? No, nosotros no vimos eso. La mayoría de los que nosotros visitamos eran, por supuesto, son todos inmigrantes, de hecho eran inmigrantes holandeses, después ingleses, pero son todos productores que de alguna manera tienen su fuente, nacieron, vivieron y se desarrollaron ahí en Sudáfrica. ¿Y son industrias más grandes que las uruguayas? Las plantas que nosotros vimos, vimos 2 o 3, pero la que nosotros vimos, una faenaba 900 reses por día y sabemos de una más grande que faenaba 1500 reses diarias. O sea que son más grandes. Sí, creo que es el caso de una más grande. Creo que acá en Uruguay hay alguna planta que podría acercarse a eso si faenara en forma continua. Lo que sí acá es bastante más importante es todo lo que tiene que ver con la parte de desosado, que por más que allá hay, y después toda la parte de almacenamiento y congelado, que allá tienen muy poquito. Árabes de Cabaña Lions, Walter Hugo Abelenda, sábado 18 de noviembre, hora 12, en la Asociación Rural de Florida. Rematará 50 árabes puros inscriptos, venta por reducción de plantel, administración propia en 12 cuotas en dólares, 6% descuento por pago contado. Solicite su crédito con 48 horas de anticipación. Transmisión en vivo por internet y Facebook. Por informes 099-680661. 098 25 22 39. Walter Hugo Abelenda, su mejor opción en remates de aras y cabañas. En Durazno, el lugar apropiado para las compras para su establecimiento agropecuario o su chacra es Agroveterinaria Lipa, del doctor Fernando Gelós. Tenemos buena atención, calidad, precios, pero además la disponibilidad para que usted se sienta como en su casa. Excelentes alternativas para piques, raciones, productos veterinarios e insumos en general. No lo dude, en Durazno, frente a la terminal de ómnibus. Agroveterinaria Lipa, como siempre.